La vida en Dios es vida llena de ensueño y de grandeza, rumbo heroico que apunta hacia las alturas, persiguiendo la gracia y la belleza. La vida en Dios es fe iluminando un perpetuo florecer de cumbre. Es ser un ciervo en el mar en el calor intenso de su lumbre. La vida en Dios es ir por los caminos ardiendo el corazón con las manos abiertas y llenarse de los cánticos divinos. La soledad estéril y desierta. La vida en Dios es ruta dolorosa, es visión de la cruz, jalón de gloria. Es pasar por la noche tenebrosa y desatarse en el alba de la victoria. Amén. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. A la hora de dar consejería me sorprende mucho la respuesta de algunas personas sobre cómo es su relación con Dios. Claro, muchos tratan a Dios como tratan a sus padres biológicos porque lógicamente es la figura tangible más cerca que tienen de un afecto paternal. Pero lo que me asombra es que los hijos esperan que sus padres se adapten a sus estilos de vida. Y este pensar, pues, lo llevan también a la relación con Dios, con el cuento que Dios los ama tal cual como son y punto, porque Él es su creador. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Igualmente ahí mismo en el libro de Romanos, en su capítulo 8, sus versículos 38 y 39, nos dice lo siguiente: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Todo esto es muy cierto, es la verdad. Pero el hecho de que Dios nos ama y sigue amando a pesar de nuestros pecados no quiere decir que Él se va a adaptar a nuestra vida de pecado. No, Señor. Precisamente es eso y esos pecados que nos afectan en nuestra relación con Dios. Esta relación con nuestro Creador, con nuestro Padre Eterno, es la base y columna de nuestro comportamiento para el diario vivir. Las relaciones con el entorno, o sea, con la sociedad y nuestro círculo familiar es otra cosa. Pero la relación con Dios debería ayudarnos a mantener una relación sana con ese entorno, ya que una cosa debe estar de la mano con otra. Si estás bien con Dios, estarás bien contigo mismo principalmente y por consecuencia con los de tu entorno. Por esto, la adaptabilidad entre los seres humanos es necesaria y lógica, pero no entre el Creador, nuestro Padre Dios, y los humanos. No, aquí la situación no es pareja. Y es donde la humanidad, se cae, pues nosotros nos caemos. Las relaciones interpersonales sanas se mantienen por adaptabilidad. El matrimonio, por ejemplo, es una relación de dos personas diferentes que se tienen que adaptar el uno al otro 50 y 50. Ambos tienen que estar dispuestos a ceder y sacrificarse por la otra persona. Tienen que ser un ganar-ganar. Si la esposa es excesiva en el orden o maniática y el esposo no, la esposa debe ser flexible y bajarle un poquito al maniatismo. Y el esposo, sin embargo, debe poner de su parte y subir a ser un poco más ordenado. Deben de mantener el equilibrio. Si esto no es así, sino que es que uno pierde y el otro gana, por ejemplo, uno está en 60 y el otro en 80, van a tener muchos problemas, porque el beneficio y el sacrificio deben de ir de la mano. Esto se aplica en las amistades también. Deben de ser parejas. No se pueden tener amistades únicamente para sacar beneficios, porque con el tiempo esa amistad se va a deteriorar. Debe de ser una proporción pareja, 50 y 50. Aparte que esto es muy desagradable cuando tú sientes que se están aprovechando de ti. Esto no aplica en nuestra relación con Dios. Dios no se tiene que adaptar a nosotros. Somos nosotros, mis amados,
los que tenemos que adaptar toda nuestra vida a la voluntad de Dios. Aún el Maestro Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que adaptarse a la voluntad de Dios. Puso toda su disposición a adaptarse a su Padre y a nuestro Padre. Lo vemos en el Getsemaní, cuando el Maestro estaba pasando por esa dura prueba. Él le decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa tan amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo vamos a ver en Lucas 22, versículo 42. Dios no va a cambiar simplemente, mis amados, para que nosotros no nos alejemos de Él. No, Señor. Él no se va a adaptar a las nuevas tendencias del mundo, a la moda, porque Dios no es progresista. Él fue y por siempre será el mismo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 17, nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros si se mueven como la sombra. Amén. Entender esto es formidable, porque como Dios no cambia, Dios nos ama. Es bueno, misericordioso y fiel. Ayer, hoy y siempre. Eso no va a cambiar. Él cumple sus promesas, pero también cumple con las consecuencias de nuestras acciones. En el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 9, nos dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y en el libro de Mateo, en su capítulo 24, versículo 35, nos dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y en el Salmo 33, versículo 11 dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Te menciono todos estos versículos para confirmarte que Dios no cambia ni cambiará jamás. Y por supuesto hay muchos versículos que nos hablan de la fidelidad de Dios. Dios no se va a adaptar a las nuevas tendencias del mundo o a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Dios es el mismo siempre. Es por esto, mis amados, por lo que nosotros no podemos o no se nos puede ocurrir pensar que Dios se va a adaptar a nuestra vida o a nuestro mundo. No, Señor. No nos podemos inventar tampoco un amigo imaginario, o sea, un amigo como yo quisiera que fuese Dios, porque los hay. Déjeme decirle que los hay. ¿Cómo es eso, Natalie? Bueno, un amigo permisivo, que me deje pecar, que me deje jugar con los chicos y chicas, jugar con sus sentimientos, que me deje rumbear, drogarme, emborracharme, fumar, que me deje ser perezoso, levantarme a la hora que me dé la gana, tener amantes. Bueno, un Dios que no me ponga límites. Entonces, mis amados, ese amigo imaginario, que muchos lo llaman que es su Dios, es que Dios me entiende, yo tengo a mi Dios, mi Diosito, no es Dios. Sí, porque como mi Dios es mi pana, muchos dicen eso, entonces Dios me ama. Y entonces Él me consiente todas mis vagabunderías. No, Señor. Ese supuesto amigo es sencillamente un demonio. Y muchos viven engañados por ese supuesto Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no cambia. En el Salmo capítulo 100, versículo 3 nos dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Amén. Es por este versículo que nuestra relación con Dios no puede ser pareja, porque Él es Dios y nosotros simplemente sus ovejas. Por eso la proporción entre Dios y nosotros no puede ser 50 y 50, sino es 100 a 1. Él tiene total control, total señorío. Él no se va a adaptar a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a Él. Así es que es la cosa, a su palabra, a su voluntad, a sus propósitos, a su Espíritu Santo. Y aquí es donde radica la frustración de los seres humanos. Cristianos y no cristianos quieren que Dios se adapte a su mundo y no les gusta someter su voluntad a la de Dios. No les gusta ser obedientes a la palabra de Dios y por consecuencia fracasan
y viven de error en error, de lamento en lamento y una vida de Calimero. ¿Por qué a mí? ¿Se acuerdan del pollito Calimero? Bueno, así mismo. ¿Por qué a ti? Aquí está la respuesta. Si este fuese tu caso, claro está. Mis amados, por eso es más fácil someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, por nuestra propia voluntad, dicho sea de paso, porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Si Él dice sí, hazlo, pero si Él dice no, no lo hagas. No es lo que nosotros sentimos, no es lo que nosotros pensamos, ni lo que otros nos dicen, ni lo que el mundo está haciendo, sino lo que Dios dice. Por ello es por lo que no es suficiente creer en Dios. Hoy muchos creen en Dios, pero Jesús dijo que aún los demonios creían en Él y le temblaban. Esto no es suficiente, no. Es necesario ser transformado y buscar ser como Él, como Jesús, como el Maestro. Adaptarnos nosotros totalmente a Él. Por esto Jesús, el Maestro, nos mandó a ser discípulos. No seguidores, sino discípulos. Personas que han tomado la decisión de ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Hablar como Jesús habla, pensar como Jesús piensa y hacer las cosas que Jesús hizo. Esa es nuestra misión aquí en la tierra, ser como Jesús. Bueno, ¿cómo logramos esto? En primer lugar, apropiándonos de lo que ya somos en Cristo, recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Y en Gálatas 2 versículo 20 nos dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Aquí no dice que Cristo se adapta a mí, no, sino que comienzo a vivir como vivió Jesús. Eso es lo que quiere decir este versículo. ¿Que es difícil? Sí, no es automático. Claro que no. De eso se trata, de que sometamos la carne con la ayuda de Cristo Jesús, de Dios, de su Santo Espíritu, pero sometiendo nuestra voluntad a Él todos los días. Every day. Y en segundo lugar, en 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Esto es increíble, ¿sabes? Porque sí se puede ser semejante a Jesús, ya que si somos transformados a la semejanza de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros. Claro que sí se puede ser transformado cuando nos dejamos, ponemos nuestra voluntad a la orden del Espíritu Santo. Lo tercero es que somos transformados a la imagen de Dios, renovando nuestra mente. En Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Amén. Aquí podemos apreciar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es agradable, buena y perfecta. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente. En cuarto lugar, es la palabra de Dios que nos transforma y permite que participemos en esa naturaleza divina. Es lo que nos dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Amén. Leer su palabra hace que sea posible que nosotros participemos de la naturaleza divina de Dios. En quinto lugar, mientras más conozcamos a Dios, más nos parecemos a Él. En el libro de Colosenses, en su capítulo 3, versículo 10 nos dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén.
Cuando un hijo conoce a su padre y lo admira, poco a poco se va pareciendo más y más a su papá. Lo mismo sucede en el matrimonio. ¿No les ha pasado que a veces usted ve a una pareja que tienen años y se parecen tanto que parecen hermanos, hasta físicamente se parecen? Esto sucede porque se han dedicado tanto tiempo a conocerse, han pasado tanto tiempo juntos que cada día se parecen más y hasta ya saben lo que uno piensa del otro, o sea, se comunican como telepáticamente. Esto mismo pasa con Dios. A medida que lo conocemos, que pasamos tiempo con Él, adorándole, hablando con Él, tomándonos un café con Él, cantándole o simplemente en la quietud, oyendo su voz, nos vamos pareciendo más a Él. Somos transformados a su imagen y semejanza. Entonces, no es Dios el que se adapta a nosotros, somos nosotros que nos debemos de adaptar a Él. Por eso, mis amados, es tan importante mantener una relación con Dios y jamás pensar en alejarnos de Él, porque Él no encaja con nuestros pensamientos o no nos entiende, porque hay gente que piensa que Dios no lo entiende. Porque cuando la persona se aleja de Dios, le pasa como la parábola del hijo pródigo. Visualice esto. La persona decide alejarse de Dios por cualquier causa. Bueno, Dios lo bendice. Él no va a cambiar para que nosotros no nos vayamos. No, Señor. Él deja que nos vayamos. Él nos sigue amando a pesar de la decisión que nosotros tomamos de alejarnos. Pero que Dios nos ame no significa que no va a haber consecuencias. Él nos restituye. Él nos sirve un banquete de bienvenida. Si decidimos regresar genuinamente, claro, arrepentidos de corazón, porque esta es otra cosa. Dios es el único, mis amados, que conoce nuestro corazón. Él sabe cuando estamos arrepentidos genuinamente. Nuestras verdaderas intenciones, Él las conoce. A Él no lo podemos engañar. Nos perdona, pero hay consecuencias de nuestras decisiones por haber sido malcriados o insensatos. Por eso hay que pensarla muy bien. No se pueden tomar decisiones con la cabeza caliente, no, Señor. Amados, es mi oración y misión para tu vida el que mantengas día a día una relación de amor con nuestro Padre y Creador Dios, que conozcas al Maestro Jesús y te dejes ser ministrado todos los días, aunque sea un ratico, a través de su Santo Espíritu. No hay nada más placentero y gratificante que vivir bajo la voluntad de Dios, ser obedientes, ser íntegros, vivir en sus principios. Su palabra nos ofrece un sinfín de promesas, una vida plena a pesar de las adversidades. Por eso, ahí donde estás, te invito a hacer una oración. Vamos. Padre, te pido hoy que entres en el corazón de mis amados hermanos que están escuchando hoy tu palabra. Háblales a sus corazones, porque yo sé que muchos en este tiempo de prueba están tomando decisiones que van a tener consecuencias en su vida. Y yo te pido que tú les hables, Señor, que tú les muestres que contigo no se juega, Señor, que toda mala decisión en nuestras vidas tienen consecuencias fatales, que no se dejen persuadir o enamorar por demonios o voces contrarias a la tuya, Señor. Yo clamo hoy por una iglesia de personas fieles y leales a ti, Padre, que su fidelidad y lealtad sea una marca buena de por vida. Señor, que mis hermanos entiendan que es necesario someter la mente y el cuerpo a ti, que tu voluntad es agradable y perfecta, porque tus pensamientos son mayores que los de nosotros. Cualquier prueba que estés atravesando, recuerda, mi amado, que con Cristo eres más que vencedor, que sí se puede, que puedes ser transformado a la estatura del varón y la mujer perfecta por medio del Espíritu Santo. Pero deleítate en Jesús, tu Maestro, tu Rabí. Te lo pedimos, Señor, por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis campeones, Dios te siga bendiciendo
extravagantemente. Recuerda de ser de bendición compartiendo este mensaje con muchos y todos. Bendecido y maravillosa semana tengan todos ustedes. Y recuerda que lo mejor de tu vida siempre está por venir. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.